Bueno, pues la sintonía y esas dos, oiga, es que también nos avanza. Eso es el polvo en suspensión que anda por ahí, oiga. Del amigo Pablo de Luca. Pablo, Tifawin. Buenos días, se sigue bueno, sigue este Si clima, quieres te doy tiempo que cojas un vasito de agua o algo, ¿eh? esta calima es horrible. Sí, no, bueno, yo antes tuve una entrevista con Pedro Izquierdo, grabé una entrevista con Pedro Izquierdo Uf, y Pedro Izquierdo, el primer trabajo discográfico que sacó Pedro Izquierdo, el insigne timplista matancero, pues fue precisamente el de Primera Lluvia y le puse el tema como diciendo, a ver, yo sé que hay mucha gente amante bueno, del carnaval y que dice contra Isidro, pero es que yo soy para medianía y está eso seco no lo siguiente, ¿eh? bueno, pues hoy vamos a hablar del Teide. Ah, Está mira, habiendo últimamente una protesta del pueblo con respecto a los atentados que se están haciendo ecológicos de gente foránea que está yendo al Teide por su cuenta, sin ningún control. Parece que ya hay denuncia por parte de, bueno, ya el CEPRON está al tanto y está un poco denunciando estas situaciones, que en la que hay gente joven que se tira o se lanza por las laderas del Teide en plan así de hacer gamberradas y de un poco afectar lo que es el sí, entorno natural, ¿no? Cogiendo piedras, haciendo reuniones en las alturas, pero bueno, nada respetuoso sí. con lo que es el entorno del Padre Teide, de la Ujú. montaña sagrada. ¿Qué diferencia, hablando de esto, de los viajes que hicieron a lo largo de los siglos XVII y XVIII, y como por ejemplo los tres viajes más famosos, ¿no? El Sí, primero que fue el de Sir Edmund Scotty, como siempre, viajeros ingleses, ¿no? Estamos sí. hablando del año 1600 por ahí, Ingleses, escoceses que vinieron. 1610, 1626, Sir Edmund Scotty, el primer viaje, ¿no? que hizo al Teide. El segundo viaje lo hizo el doctor Spratt, esto está en las crónicas de estos intrépidos viajeros y aventureros que se adentraban en el Teide hacia 1650, 1652, que hizo unas descripciones interesantísimas que ya después veremos algunas, ¿no? Y un tercer viaje de un tal Mr. Adams o Adams de 1715, ¿no? Bueno, Ujú. pues las descripciones son impresionantes e inéditas y te hablan de verdaderas proezas, porque accedían al Teide pues en burros, en asnos, no había medios de locomoción como hay ahora, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el doctor Spratt del año 1650 en el segundo viaje te dice que empezaron a subir, por ejemplo, a las 6 de la tarde al Pico Teide. O sea, una expedición, ¿no? Sí, Imagínate, de científicos y ahorita algunos comerciantes que venían a Tenerife para, en fin, poco tratar, sobre todo el vino de Malvasía, que era uno de los más eh, corrientes, los más frecuentes, la parte que se cultivaba en el Valle de la Otava, ¿no? ujú, Bueno, dice que encontraron un camino tan áspero y difícil para los caballos que resolvieron dejarlo con su criado. En la primera mitad, en la primera villa, algunos de los viajeros, fíjate tú, el síntoma de la altura, ¿no? Sintieron desmayo y males de corazón. Y otros fueron atormentados con vómito y dolores de tripa. Imagínate. tremendo. Bueno, después tuvieron que, cuando se fue poniendo el sol, el aire frío, que tuvieron que protegerse debajo de unos peñascos, encendiendo grandes lumbres durante la noche. Imagínate. A las 4 de la mañana volvieron a caminar y habiendo andado una milla, se halló tan indispuesto uno de los viajeros que tuvo que volverse. Allí empiezan las rocas negras, el pan de azúcar, que son estos sitios característicos del Teide, ¿no? Que es donde empieza el pico a tomar la figura esta, ¿no? De característica. Sí, Y después encontraron, pues, paisajes como la arena blanca, ¿no? Y otros elementos geológicos, ¿no? Pero bueno, estaban, como se dice, bastante temerosos, ¿no? De lo que había, ¿no? sí, Porque encima les invadió un humo que era azufre. Estamos hablando de gente intrépida, que sí. ya te digo, en esta época del siglo XVII, siglo XVI, que no había prácticamente ni vehículos ni nada, sino tenían que hacerlo pues caminando o en burros, ¿no? Ujú. Evidentemente. Sí, Accedían al Teide para ver, para observar
las características de esta gran montaña, de la Cumbre del Pico, ¿no? Que era ya conocida, pues, en Europa, ya perfectamente, ¿no? Entonces, esto es importante a la hora de un poco reivindicar lo que es la importancia que tiene el Padre Teide, ¿no? Ujú. Que era el que tenía el guayota dentro de lo que es las entrañas, que provocaba, según los guanches, ¿no? Sí. Las erupciones volcánicas, ¿no? Ujú. Bueno, Pues, hay una cosa que yo tengo que, un comentario nada más que hacerte, que en la facultad hicimos un trabajo basado especialmente en un pues escritor que era pues también en este caso obispo, pero anglicano. Francis sí, Godwin, que escribió un libro de Man in the Moon, ajá, que en inglés antiguo, en 1609 fue publicado. Y curiosamente el hombre era sevillano, Domingo González, huyendo de la ley porque había matado a otro en duelo, se fue a China, en China cogió una serie de aptitudes y vino aquí y subió a la luna el primer viajante, el primer, digamos, hombre en pisar la luna en la literatura fue Domingo González, partió desde el Teide, el Pico Teide. Es un libro que sugiero a la gente, lo puede encontrar en el Lemus, incluso la biblioteca o en la librería, mejor dicho, del Centro de la Cultura Popular Canaria. sí, Francis Godwin, como digo, del hombre en la luna, de Man in the Moon. Y entonces pues fue tirado por un trapecio tirado por ganso. Pero mira, el libro no tiene desperdicio, porque te habla de utopía que vivía allí, cómo para tener salud tenían que fumar. Bueno, hay unas cosas increíbles. Y allí no había mal ni bien. El mal, el que hacía mal, se iba a la tierra. sí. Bueno, es Aquí increíble. Unos principios filosóficos tremendos. Ajá. No se lo pierdan, que es muy interesante. Otro viajero importante, que es ya es posterior, Sí, estamos hablando de Boris de Saint-Vicent, que lo estuvimos Sí. tocando el otro día, sí, señor. que hacia 1801 1802 era un oficial y un aventurero francés, ¿no? Sí. Que hizo el viaje y que tuvo, eso sí, una gran relación con dos personajes de la época que vivían en el Valle de la Otava. Monsieur Bussonnet, un francés, este es un dato inédito, Sí. y Mr. Coloban. Ah, Aquí bueno. tiene a Mr. Coloban. O sea, un antecesor Sí. o un ascendiente del Coloban actual, de la gente de los Coloban Sí. que están en el Puerto de la Cruz. Bueno, uno de ellos que estuvo incluso hasta en el tema del asedio en este caso en China y demás, ¿te acuerdas? Lo de... Exacto. Pues Mr. Coloban parece que a este hombre, a Boris Samuelson, le regaló, esto importante, algunos signos numéricos, fíjate bien, de barro cocido, Sí. que servían en Tenerife para contar y expresar cantidades. Muy bien. O sea, Pues mira que... claro, los guanches no conocían ni los metales, ni Sí. la moneda, ni nada. Sí, sí, sí. Entonces, para poder contabilizar tenían una serie de signos numéricos Ujú. de barro cocido. Y- O sea, esto se lo regaló Mr. Cologan ¿Y se conserva con- algo de con eso? un obsequio a Boy de San Vicente. ¿Y se conserva algo de eso? Bueno, pues no se sabe. Eso hay que preguntar a las colecciones privadas, ¿no? Sí. Después habla de las momias guanches, ¿no? Sí. De las momias guanches, la descripción que hace es bastante exhaustiva, ¿no? Habla del color atezado que tiene el aspecto que tienen las momias, la sequedad en que fueron tratadas, los cementerios, y incide en que eran grutas respetadas porque era el último asilo que tenían los canarios de todas las clases y conservaban con un gran secreto, lo que era los antepasados, los restos de los antepasados. Y todavía hoy, ¿no? Sí. Que a nadie se le ocurra, pues, cuando encuentre unos restos, esquilmarlos, como pasó Bueno. desgraciadamente en la época de Carlos III, ¿no? Bueno, la ignorancia, ¿no? Y la ignorancia hoy en día todavía que sigue existiendo sobre eso. Carlos III, el rey español de 1764, cuando hubo la esquilmación del la famosa momia que está en Madrid, el Barranco de Erque, ¿no? Y ahí hubo una fiebre de esquilmación de momias impresionante, un comercio tremendo, ¿no? Bueno, Pues, incluso hasta los huesos que se usaban para fertilizantes. Es tremendo eso, ¿eh? de la expedición de 1560, retrocediendo en el tiempo,
tenemos un dato bastante interesante, ¿no? Y que son inéditos también, ¿no? Habla de la descripción que hacen de los descendientes de los guanches. Nación robusta de grande estatura, pero delgados y morenos, eran vivos, ágiles, atrevidos y guerreros. Hablaban poco, la descripción que hace, pero de forma muy veloz, y comían tanto que un hombre podía consumir perfectamente 2 o 3 cabritos en un día. O sea, que Sí. no sé si habría algo de exageración en este dato Sí. del doctor Spratt, pero bueno, ahí te queda la duda, ¿no? Pero bueno, yo puede ser que sí. No beben vino, y la carne de los animales no es alimento que los incita. Fíjate tú, la carne de los animales no es Sí. alimento que los incita. Ajá. Era por lo que es los cereales, toda esta zona, Sí. esta parte, ¿no? Ágiles y ligeros, se hallan en los altos de las montañas, saltando de peñasco en peñasco. El salto del pastor ya se practicaba, lógicamente, porque es una herencia de los guanches, y lo hacen de forma absolutamente temeraria, ¿no? O sea, atravesando muchos precipicios con gran osadía y tal. Y curioso, este dato se añade a lo que es lo del Silvo Gomero, que ya sabes que ahora mismo Sí, está hoy en auge. sale en prensa diciendo que ahora, atención, ha sido declarado bien de interés cultural. Efectivamente. Hoy es la El Silvo noticia Gomero, del día. Muchas pues felicidades a todos los gomeros, ¿eh? sí, señor, y está claro que es un patrimonio de la humanidad y que la cuna está en La Gomera, Sí. eso tenemos constancia, y que fueron muchos gomeros los que llegaron a Tenerife Sí. y también a Gran Canaria y exportaron, digamos, el silbo, ¿no? Pues bien, o sea, allá de que ya en mediados del siglo XVI, estamos hablando sobre 1500, perdón, del siglo XVII, sobre 1650, dice textualmente que tienen un modo, en Tenerife, un modo extraordinario de silbar y se oye a 5 millas de distancia. Bien, teniendo en cuenta que una milla son unos 85 kilómetros, pues estaríamos hablando de una distancia de 9 kilómetros. O sea, en sitios altos, en sitios de alta orografía, ¿no? Por tanto, ya tenemos aquí un dato de que en Tenerife también se silbaba, pero por herencia de esos gomeros, ¿no? Que arribaron a las islas, ¿no? Pues tanto en el Hierro como, en fin, como en otras islas. El origen de lo que es el silbo gomero, ¿no? Sí. Esto es importante porque demuestra que ya el silbo está teniendo una entidad cultural y etnográfica importantísima, ¿no? Bien. O sea, que no es es algo característico Sí. de la sociedad canaria. Pero yo creo a que, nivel de las pero islas. Pablo, Pero con una raíz común que es la sí, isla de La Gomera, digamos. claro, pero que hay un interés cada vez más creciente y cada vez son más las personas que dicen, no, mi abuelo, mi tío, sea aquí, sea en La Palma, sea en El Hierro, sea... Es decir, que el silbo era una, pues digamos, adscripción al pueblo que vino aquí y que cada uno después, bueno, fíjense ustedes, La Gomera de por sí lo pudo promover más por la orografía propiamente que tenía, ¿no? Mucho más complicada Claro. en cuanto a alturas y demás, ¿no? El origen del silbo está en el Valle del Migua, la zona de un sitio Sí, que le llaman Tirno, la sí, Cruz de Tirno, sí. la zona, diríamos, Oye, y yo quiero nororiental de La Gomera, preguntarte... y de ahí, pero claro, hubo gomeros que llegaron a Sí, pero la pregunta que yo te hago a ti es, ¿y en África? Es decir, ¿hay también, algo que en está el más... Alto Atlas hay documentos gráficos, de hecho, teníamos videos Sí. en los que en las montañas del Alto Atlas se practicaba el silbo Ajá. y se practica todavía. Cuidado, Pues- estamos hablando de las montañas aisladas del Alto Atlas, ¿no? Claro, y entonces... Sobre todo las que están por la zona de Marrakech, esa zona, Sí. digamos, próxima. Como a tantas los otras cosas, no se trajo de fuera, sino que ya vino Exacto. con ellos aquí. Ya ¿no? vino de gente del continente, y esto es un dato inédito, Sí. porque hasta hace poco se creía que que el silbo es algo, digamos, endémico, entre comillas. Canario, no, venía del continente, Sí. a través de las tribus bereberes amasí. Lo que pasa es que es como todo, es lo que te digo, la orografía Claro. de las islas La propició, orografía claro. Propició en las islas occidentales. Sí. Por eso los gomeros que fueron llevados y que fueron muchos gomeros los deportaron a Sí. otras islas, sobre todo a Gran Canaria, a Tenerife, y algunos al Hierro. Eso explica por qué esa difusión
del silbo en estas islas, ¿no? Bueno, A partir del silbo gomero. bueno, pues son Pues, temas muy, muy, muy muy recurrentes importante. de nuestra Bueno, tierra ya, que tratamos con sí. Pablo de Luca. Adelante, Pablo. Y antes de terminar, bueno, recordar que el día 2 de febrero fue la fiesta Sí, de la Candelaria, de el 2 de febrero, Chaxiraxi. aparte del 15 de agosto, que es el Beñesmer, Sí, y que, bueno, tradicionalmente se produce una peregrinación desde todas las islas, ¿no? ujú, A Candelaria y tal, coincidiendo con la fiesta de Güeñesmer Guanche. sí, sí, El 2 de febrero tiene su explicación. Justamente la aparición de la estrella Canopus, sí. que era la que se inspiraron los guanches para la Virgen de Candelaria, aparece justamente a finales de enero, principios de febrero. Ah, Pues mira. bien, hoy un detalle, una importantísima efeméride y una lucha, ahí está la palabra, porque fue lucha, Ujú, que hubo en 2 de febrero de 1588, en lo que una serie de guanches comandados por Pedro Hernández Natural, ¿no? En ujú, la que se produjo una denuncia a las autoridades de la isla porque no dejaban pasear o, digamos, cargar en andas, ¿no? ujú. Sí, La Virgen de Candelaria. cierto, Estaba cierto. firmada por Pedro Hernández Canario, o Sí, Guanche, sí. Francisco Hernández, Juan Fernández, Luis Rodríguez, fíjate los apellidos, Francisco González, Pedro Rodríguez, Salvador González, Alonso Rodríguez, Juan Rodríguez, se repite absolutamente los González y los Rodríguez, ¿no? Ujú, Después Diego Díaz de Vera, Antón Sánchez, Andrés Hernández, Lázaro Sánchez, Rodrigo Martín y otros, ¿no? Pues bien, denunciaron a dos personajes, a Cristóbal Trujillo de la Cova y a Gaspar Llanes Delgado, que eran los regidores de la isla, o sea, los gobernadores, los que más mandaban en la sí, isla. en ese Los momento. denunciaron porque en la mañana de un 2 de febrero de 1588, Ujú, los guanches sacaron de la basílica la imagen, llevándolo en andas, ¿no? sí. Y resulta que llegaron estos dos, el Cristóbal Trujillo de la Cova y Gaspar Ujú, Llanes, que eran los regidores de la isla, los que más mandaban, los que mandaban, los gobernadores, y con alboroto y escándalo arremetieron contra los guanches. Esto está recogido por Manuel Fariña, la historia por los guanches, ¿no? sí. Un documento importante Lo que publicó leímos en en su día, lo leímos en su 1997, día. ¿no? Ujú, sí, Y sí. que siempre es conveniente repetirlo para Ujú, que se vea cómo se estaba pues reprimiendo, ¿no? Las costumbres de los primeros pobladores, ¿no? O sí. sea, les quitaron a la fuerza la imagen, sin reverencia a nuestro Señor, se la quitaron por la fuerza, les afrentaron delante de la imagen, llamándolos bellacos, majaderos, pícaros, y les decían que eran unos guanches de baja suerte. Estos fueron los insultos que recibieron, ¿no? Ujú, Aparte de los empujones, de la represión, rompiéndole las capas y todo lo que llevaban, ¿no? Y causando un gran alboroto. Entonces esto fue denunciado a través de lo que se llama la Real Audiencia, ¿no? O sí. sea, ante el escribano de la notaba, Juan Benítez Suazo. Esto es la información que tenemos documental, ¿no? Ante Sí. la Real Audiencia de Canarias, que era como el tribunal, ¿no? De aquel Ujú, tiempo, ¿no? sí. Era un pleito, un famoso pleito de la Candelaria, Sí. que también se prolongó hasta 1601, o sea que Casi fue a nada. finales del siglo XVI y principios del XVII, para que tú veas, ¿no? Ujú, Cómo no se permitía llevar a los guanches, que consideraban que la Virgen de Candelaria sí. era su patrona, y que, bueno, que era la personificación sincretizada de Canopus, porque los guanches adoraban a la estrella de la luna y del sol. Ese dato que acabas de dar Canopus es es, bueno, la estrella pero es un más dato, brillante del firmamento sí, después de sí, Sirius. efectivamente, es lo que llamaban el lucero, le decían aquí, Exacto. en el norte especialmente. Y te digo una cosa, Y le llaman también la gañanía, la gañana. la gañana, ¿no? Exactamente, el Bueno, pues gañán o la mira, gañanía. te puedo Sí, decir que señor. ese dato que acabas de dar sobre finales de enero, principios de febrero, mucha gente no lo conocía. Yo sí, Sí. pero reconozco que mucha gente no lo conocía y claro, ahora Por entienden eso, también, ¿no? Y que está por eso se relacionado celebra el desde 2 el de punto de febrero, vista claro. religioso de la presentación Claro, del niño exactamente. en la sinagoga y demás, con la Virgen de la Candela. Bueno, una historia obviamente religiosa también por un lado, que se mezcla y que, atención, tú decías, no, que
que el tema de que en agosto por el Beñesmer, cuidado, que en invierno aquí la gente, ya me refiero ya a la etapa lógicamente de siglos A, cruzaba la cumbre, con nieve y todo. Es decir, que lo de pasar a la cumbre para ir en agosto no es de hace tanto tiempo, ¿eh? Bueno, pero con respecto a la Virgen de Candelaria, que Sí. la típica peregrinación anual. Sí, que sí, claro, sí, aparte del 2 de febrero, que esto es relativamente hace poco tiempo, ya que se ha puesto en marcha, ¿no? Y que ya digo, coincide astronómicamente con la aparición de la estrella Canopus en el firmamento. Sí. Lo de la Virgen de Candelaria es una sincretización de la Virgen de la Asunción, en este caso Asunción. Sí, exacto. Sí, siempre se relacionaba con un tema cristiano, pero obviamente antes que llegaran estaban aquí. Exactamente. Y que se hacía coincidir con el segundo Beñesmer, que era el Beñesmer de la recolección. Pero que hay que explicárselo a la gente, perdóname que te incida en eso. Pablo, Beñesmer, explica, porque lo hemos dicho otras veces, pero la gente, sé que es muy largo, pero... Volvemos a repetir, porque esto siempre es importante. Sí, siempre. Eran 3 veces al año que se hacía una, digamos, reposición de los cereales, de lo que eran las provisiones, ¿no? Sí. Y cuando se recogía la cosecha, pues se repartía de forma distributiva e igualitaria entre la gente, ¿no? Y esa repartición de los alimentos, de los cereales, se hacía una guatiboa. Con fiestas que duraban 9 días. ¿No? Sí, hay una expresión que es guatatiboa, danzas, deportes autóctonos, etc. Sí. Y eso es lo que se celebra, pero que correspondía una de las 3 veces al año, correspondía con la segunda decena de agosto, que era el 15 de agosto. ¿Sabes lo que le digo yo a un compañero mío estadounidense? Que bueno, él es interesado en historia, pero es periodista también, ¿no? Y entonces yo le digo a él que yo siempre le digo a ustedes el Thanksgiving Day que tienen ellos, nosotros tenemos tres Thanksgiving Day teníamos aquí en época guanche, precisamente porque es el momento de la zafra, de la recogida del cultivo, de la repartición, que eso es muy importante. La palabra Beñesmer significa lo que se consume. Bueno, pues el Thanksgiving Day, que era el Día de Acción de Gracias, ¿no? En este caso, ¿no? Por los bienes, pues digamos que bueno, lo llevan a la parte de que me imagino también en época guanche también se hacía su exhorto. Claro, llega un momento en que las provisiones se acaban, se vuelve a recolectar y los excedentes se reparten entre el pueblo. Y se duran 9 días la fiesta. Y se hacía varias veces al año. Así estamos con todo ello. Bueno, pues tenemos ya poner el punto y seguido a este tema que me parece apasionante. Yo les recuerdo que todo lo que dice Pablo de Luca lo pueden encontrar en esos libros, en esas datas bibliográficas que siempre decimos, Historia del Pueblo Guanche. El otro día citábamos a Juan Betancur Alfonso. Hoy pueden buscar. Miren, y de la Candelaria tiene Alonso Espinosa. Y la biblioteca de cualquier canario. Sí, después tienen Alonso Espinosa con respecto a la Virgen de Candelaria y bueno, más autores que pueden conseguir ustedes ahí. Galindo, Torriani. Sí, Torriani. Y Pablo de Luca en la parte desde el punto de vista del Tamasig y también por supuesto de esas lenguas también pues que vienen desde África y vinieron y trajeron consigo no solamente la lengua oral y hablada, sino incluso el silbo, oiga. Hoy que... y otras costumbres. Otras costumbres que estamos hablando acerca de ese bien de interés cultural. Ya estaba tardando, oiga. Lo decía don Isidro, el tocayo mío en La Gomera. Estaban tardando ya en sacar eso, oiga. Pues bueno, un abrazo, hermano. Seguiremos hablando, con nuestro amuznao Pablo de Luca. También,